la heroína Leona Vicari, que bueno, sus biógrafos mencionan todos los hechos y pormenores que hizo ella a favor de la patria, y que es la única mujer a nivel nacional que está en la rotonda de los hombres ilustres. Y como bien lo menciona, yo creo que en toda la República Mexicana y en todos los poblados o municipios existe una calle o una escuela con su nombre en memoria de ella. ¿Quién nos puede hablar de Leona Vicari? Efectivamente, es una mujer que dedicó su vida a la causa de la independencia, una mujer de ideas liberales. Le tocó vivir la época de la Ilustración, en la cual ese momento de la etapa de la historia de la humanidad era hacer prevalecer la razón como medio de llegar al conocimiento de las cosas. Esto explica el que ya no era las cosas providenciales o las cosas del índole religioso, sino la razón sobre las cuales se fincaba cualquier causa-efecto. Así pues, doña Leona Vicario, muy dada a las lecturas de ese carácter filosófico, político, religioso, en fin, era una mujer con una cultura que en su época amplia no era nada fácil, porque si nosotros nos remontamos a aquellos años del virreinato mexicano, pues las mujeres en su mayoría no les estaba permitido aprender a leer, mucho menos a escribir. Entonces las labores a las cuales estaban destinadas las mujeres eran al sometimiento del hogar en cuanto a aprender hilados, cuestiones de tejidos, cocina, cómo llevar la administración de una casa. Pero ella, como muchas otras mujeres que tenían una posición social económica desahogada, pues sí podían darse, entre comillas, el lujo de tener algún maestro que les enseñara a leer y a escribir, como fue el caso de doña Leona Vicario. De tal suerte que entonces pues era una mujer instruida. Quedó huérfana desde muy temprana edad, pero su tío fue el que la ayudó en el sentido que le permitió aprender todas estas cosas que hemos mencionado. Sabía música, sabía de astronomía, era una de sus aficiones principales. Una mujer muy culta, adelantada a su época. A su época. Desde ese punto de vista. Sí, exactamente. De tal suerte que entonces la buena administración de los bienes que le dejaron su padre, que fue una mediana fortuna, pues finalmente esa mediana fortuna se acrecentó, pero luego cuando ya se hace abierta su simpatía por el movimiento de la libertad y de la independencia, pues destina todos sus bienes precisamente a esa causa. Se sabe, por ejemplo, que yendo a donde se encontraban los que se encargaban de armar o de hacer las armas para los realistas, ella hace nexos con uno de los oficiales de los cuales consigue las armas, y esas armas eran las que ella después abastecía a los insurgentes, pero pues era el dinero de ella con el que estaba proveyendo a los insurgentes. Donde que le descubren, ¿verdad?, estas maniobras, y es hecha prisionera. Como lo mencionábamos, estuvo en la cárcel por 2 ocasiones, y siempre anduvo huyendo, después ya casada con don Andrés Quintana Roo, ¿verdad? Inclusive se dice en su biografía que su primera hija nació en una cueva, o sea, como, ¿verdad?, valga la expresión, huyendo, en huida, ¿verdad? De esa manera da luz a su primera hija, Genoveva. Cuando era una mujer culta y con dinero, o sea, adinerada de su época. De su época. Y debido a las circunstancias se vio obligada a atenderse como pudo. Exacto, porque eran perseguidos por los realistas. Hay que acordarnos que don Andrés Quintana Roo, que simpatizó por el movimiento insurgente, se une a don José María Morelos y Pavón, pero al caer prisionero y fusilado don José María Morelos y Pavón allá en Ecatepec, donde fue fusilado, resulta que él siguió en el movimiento don Andrés,
pero siempre a salto de mata y acompañado de su esposa. Finalmente piden el indulto, y en el indulto pues les condicionan, ¿verdad?, que sí les van a conceder dicho beneficio, pero que tendrán que salir de la Nueva España, esto es, ir a España. Pero como las autoridades virreinales no tenían dinero suficiente para sufragar esos gastos, entonces fueron a parar a Toluca, y ahí en Toluca hasta la fecha de la consumación de la independencia vivieron, y una vez ya Agustín I, emperador de México, que finalmente fue el primer gobierno que tuvimos en México independiente, un gobierno monárquico que no duró ni la víspera, ¿no?, porque a través del plan de Casamata que promulgó Antonio López de Santana, y por lo que se hizo famoso, entre otras cosas, bueno, pues así fue que ellos llegaron nuevamente a la Ciudad de México. La obra de ella es muy reconocida. El padre Hidalgo tuvo palabras de elogio en el año que se supo que había estado prisionera, porque sabía de los beneficios que estaba dando a la causa insurgentes. El Congreso en Chilpancingo la declaró infanta de México, y posteriormente se le declaró benemérita de la patria. Ciertamente que en el año de 1900 sus restos exhumados del panteón, no recuerdo si fue del Tepeyac o del Panteón de Dolores en México, fueron depositados en la rotonda de hombres ilustres. Pero también tenemos noticias de que en el año de 1948 fueron exhumados nuevamente sus restos y depositados en la columna de la Independencia, donde reposan al lado de todos los caudillos de la insurgencia. Entonces, la vida de esta mujer está en eso, que se convirtió en un correo de la insurgencia y también como espía de los mismos, para dar noticias de las maniobras que pretendían realizar los realistas. Así como ella, pues tantas muchas otras mexicanas que dieron su vida, como el caso de Gertrudis Bocanegra, ¿verdad?, que fue una mujer que se entregó a la causa de la insurgencia y que no corrió con la misma suerte que doña Leona Vicario, ¿verdad?, porque esta sí fue fusilada. Igual tenemos, ¿verdad?, el caso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que también salvó la vida y que siempre fue partidaria del sistema republicano, no aceptando cargo alguno del gobierno imperial de Agustín I, ofreciéndole el cargo de primera consejera y dama de la emperatriz, ¿verdad? Total, ella había dicho que no era partidaria así que por ningún motivo. Bueno, fueron siempre liberales. También se le reconoce a la Güera Rodríguez, pero así como ellas hay no menos de un centenar de mujeres que la historia afortunadamente registra como mujeres que fueron entregadas a esta causa y que perdieron muchas de ellas la vida por prestar sus servicios a la causa de la independencia. Doña Leona Vicario afortunadamente fue rescatada y, así como lo decíamos hace un momento, su nombre perdura con letras de oro en el Congreso de la Unión, ¿verdad?, precisamente en la Cámara de Diputados, allí en el Palacio de San Lázaro. Y muere joven, muy joven, unos 53 años. 53 años, efectivamente, ¿verdad?, con 2 hijas y finalmente, bueno, pues qué bueno que se le haya hecho justicia al reconocerle, porque hay tantos casos que pasan inadvertidos de mujeres que han sido verdaderas heroínas, pero no solamente en la lucha de la independencia, sino entramos también en todos los movimientos armados que ha tenido México y vemos que ahí está la figura de la mujer, en donde su actividad y su determinación las ubica como grandes mujeres de México.